Cuando se un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos y hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, el boxeo. Y para hacer tan largo este segmento, hoy no les traigo boxeo, señores, pero sí les traigo a un gran deportista y más grande artista, señores, de Uruguay, Italia, integrante, co-creador del grupo más popular del movimiento de la salsa, señores. Fernando Sosa. Qué grande, qué genio. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, Alfred? Yo aquí súper contento de tenerte aquí un rato, de conversar. No es una entrevista, más bien una conversación ¿Cómo entre no? nosotros, Mucho hablar gusto. de ti, de tu historia, de cómo va todo. Es un honor Gracias. y un gran placer de Un estar placer aquí para mí. contigo. Esto va a ser, wow, muy espectacular. Feliz 2021, la Igualmente. pandemia y todas estas cosas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Saludable, que es lo más Sí, importante. todo súper bien. La verdad que ni nadie de mi familia, ni nadie de mi grupo, ni nadie Yes. de mi alrededor, digamos así, de trabajo, más que algún amigo y eso, eh, tuvimos nada de contacto con el virus, así que todo muy tranquilo, pero yo estaba muy preparado psicológicamente para todo, en el sentido de que yo siempre muy convencido de que no lo iba a agarrar y que no iba a tener nada, y así fue, pero estaba muy convencido también de apoyar a mis personas cercanas si hubiese pasado, eh, porque sigo sosteniendo que hay que aprender a convivir con este virus, porque no se va a ir y porque hay que antes nos hacemos fuertes, antes lo aceptamos en nuestra vida y antes va a empezar a vivir con nosotros en la cotidianidad de cada año. Así que eso va implantado aquí en la gente, porque el terror no ayuda. Y No entonces yo ayuda. estoy muy, muy fuerte por ese lado, siempre apoyando a cuando alguno me llama o algún alumno que supe y le escribo y no pasa nada, vamos para adelante y hay que seguir para adelante, siempre. Hay que seguir para adelante. Wow. Bueno, Fernando, vamos a entrar en contenido. Tu Sí. niñez y el deporte. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, mi niñez, el deporte fue mi salvación, creo, como muchos, porque yo crezco con una abuelita en Uruguay, como muchos latinos, con los papás lejos. Ya mis papás eran muy jovencitos cuando me tuvieron y viajaron muy rápidos, se separaron, viajaron por el mundo y yo me quedé con una abuelita. Entonces, para mí, el deporte fue como, primero, el contacto con amistades, el contacto con el mundo exterior, y hacía natación y fútbol, las dos cosas. O Con sea que estudié natación y fútbol. natación Wow. y fútbol. O sea que mi semana era toda la semana, pero ya te estoy hablando de 4 o 5 años. Yo me acuerdo, toda la semana era porque 2 días para un lado y 3 días para el otro, 2 días para un lado y 3 días para el otro. Y, Wow. y o sea que fue así, hasta que eh, se, los dos llevaron a un nivel importante, o sea que ya competía a nivel nacional por un club, tenía 11 años, más o menos 10 11 años, y ya estaba jugando en un grupo, estaba jugando en un equipo profesional a nivel de niños, ¿no? De la Juvenil. categoría, de la De categoría la de juvenil, de categoría. la categoría juvenil, correcto. Y entonces ya era como que eran 5 entrenamientos por semana y 4 del otro lado, y ya había que elegir, no daba más, y seguí con el fútbol, que fue, digamos, mi primer sueño, vamos a decir. Más que sueño, porque siempre fui un niño y un adolescente muy concreto, y por eso soy un adulto también tan concreto. De niño yo, más que decir mi primer sueño, yo estaba casi seguro que ese iba a ser mi trabajo. O sea, yo vine a Italia para jugar. O sea, es verdad que vine a Italia para reencontrarme también con mi familia y todo después de tantos años, pero mi objetivo fue, yo estaba bien en Uruguay, a mí no me faltaba nada. Yo con mi abuela Ah, tenía mi equilibrio, crecí, después, ¿sabes? Mis viejos empezaron a mandar el dinerito para, como todas las familias latinas, que para agarraban la el dinerito familia, de afuera para poder sobrevivir. O sea apoyar, que así, a mí no me faltaba nada. Yo vivía humildemente en una situación, una medio baja situación, pero feliz, pero feliz. pero sentía que el fútbol era el canal para salir, para pegar el salto,
para pegar el salto, sea económico, que para cambiar el ritmo de vida, para poner mi nivel de vida en otro nivel, para sacar a mi abuela y ponerla en otro nivel de vida y todo eso. Entonces vi Italia, sí, para reencontrarme con mi papá, con mi mamá, que estaban separados, pero estaban los dos en Italia, pero en realidad yo era un adolescente que ya se había acostumbrado a vivir sin padres. Yo lo que quería es dar el salto. Dar el salto, wow. Llegas a Italia, ¿con cuánto? 16, 15. 15 los cumplí ya en Italia. Porque mira, en realidad a 12 vine de vacaciones, me trajeron un mes por una situación fea que pasó en familia. Se murió el hermano de mi papá en Uruguay, que era un personaje muy carismático de la familia, y era el hijo de mi abuela, que es la que me estaba creciendo, y mi abuela tuvo un bajón ahí muy grande porque se le murió un hijo, imagínate. Claro. Y bueno, y ahí decidieron por primera vez sacarme y me trajeron para Italia un mes de vacaciones. Se había terminado la escuela, se había terminado la temporada de fútbol y me trajeron. Entonces mi primer choque con Italia fue a 12, pero yo sabía que eran vacaciones. Volví, que se había pasado ese revolú, se había más o menos calmado la situación, se había hecho el velorio, el entierro y todas las cosas, y de ahí ya me quedé con el contacto Italia. A 13 años volví a Italia de vacaciones cuando terminó la temporada de fútbol y la temporada de estudio. Y ya a los 14 como que había, quiero pegar el salto. O sea, vi cómo la situación era allá y me sentía que yo podía jugar aquí y me sentía que esa era la edad en que yo podía pegar bien. Pegar bien. Ahora, ¿eras delantero? ¿Qué posición jugabas? Sí, en Italia se llama trecuartista, que sería un enlace en Sudamérica, que sería como un poco el 10. Puede ser el 10 en muchos equipos. En realidad era un centrocampista ofensivo, vamos a decir así. Un centrocampista ofensivo. Pero sí, delantero también, en el sentido que dependiendo el módulo, porque ahora, sabes, cambiando los módulos, sí, un delantero o centrocampista ofensivo. Hice las dos fases. Las dos fases. Tu equipo, el equipo que hoy día te gusta, el del que corazón. tú sigues. En Uruguay se llama Peñarol y en Italia se llama Milan, el Milan. El Milan y el Peñarol. El Milan y el Peñarol son mis equipos del corazón. Wow, wow. Ahora, ¿cómo haces el salto después del deporte a lo que es las artes, especialmente el mundo del baile, la salsa? ¿Cómo llega la salsa a Fernando Sosa? A un futbolista que lo que viene es a romper el mundo con el deporte y de pronto tiene que hacer los mismos pasos, pero... Y todo nace en Uruguay porque yo tuve la suerte de tener en casa salsa desde que era chiquito y no la tenía nadie. En mi casa, o sea, en Uruguay, cuando yo era chiquito, o sea, no es como en los países de ustedes que son generaciones y generaciones y generaciones de salsa. En Uruguay eran generaciones y generaciones de cumbia como ritmo popular, digamos, uruguayo, tango, obviamente, candombe y los que son los ritmos afropopulares uruguayos, que son parte del carnaval y de todo. Entonces uno crece o por ese lado o por el lado popular de la cumbia, en el sentido, cuando salías a bailar en Uruguay, cuando yo era chiquito, salían a bailar mis padres, mis amigos, mis tíos, era o vamos a bailar música de discoteca o de lo que podía ser, o se va a bailar cumbia, que era digamos, una parte social un poco baja y peligrosa. Entonces, no muchos jóvenes asistían a bailar cumbia porque se armaban tremendas broncas en las discotecas y era gente muy peligrosa, las discotecas eran peligrosas. Entonces la cumbia como que alejaba a la juventud. Pero mi papá, mi tío viajaban mucho desde que yo era chiquito y eran amantes de la Fania, de Héctor Lavoe, de Willy Colón, de Rubén Blades, pero eso no se tocaba en Uruguay, pero sí en mi casa. O sea, yo de chico... fuiste un afortunado en ese aspecto. Porque para mí mi viejo hablaba siempre de Rubén Blades y hablaba siempre de esto y siempre del otro, y eso pegó siempre en mí y me gustó. Y te digo, a los 8 años estaba en un cumpleaños de 15, el quinceañero en Sudamérica es muy importante, o sea, los padres invierten mucho dinero en el cumpleaños de 15 de la niña, y estaba en un cumpleaños de 15, yo tenía 8 años, no sé ni de quién era, una prima de una amiga, no sé qué, y arrancan a bailar
cumbia y sí, era un mix entre salsa, cumbia, pero era una fiesta cerrada, o sea que había un ambiente muy sano, ¿no? Me levanto y me meto a bailar sin saber lo que estaba haciendo. Mi familia, sin saber lo que estaba haciendo, mi familia se queda así. Me empieza a seguir la gente, se empieza a formar una cosa en torno a mí y como que ese yo lo llamo el día 1 que entendí que sabía bailar, sin saberlo. O sea, tenía 8 años, ese fue el día 1 que yo, no sé cómo, hubo un instinto, me levanté, aparte que a mí me daba vergüenza, no me preguntes qué pasó, pero esa fiesta se la recuerdan todos porque yo estaba bailando y moviendo los hombros y para acá y para allá, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, como si estuviera emposesado. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vengo a Italia, siempre me gustó el baile, porque después de grande, pero me dediqué al fútbol. ¿Qué pasó? ¿Por qué te digo que algo cambió? Porque yo viví una vida de deportista demasiado de chiquito, demasiado fútbol, natación, fútbol, y después solo fútbol. Yo me entrenaba 5 veces por semana, tenía que hacer, cambiar 3 autobuses para ir a entrenar, salía por la mañana para el colegio, del colegio iba al entrenamiento, del entrenamiento a casa, salía a las 6, volvía a las 8 de la noche y tenía 13 años. Hacía una vida demasiado profesional cuando yo era demasiado. Entonces, cuando llegué a Italia, el choque fue, wow, yo no sabía que había un mundo tan abierto. Yo nunca había salido de Uruguay, no había internet, yo no veía lo que había en el mundo. Yo sabía lo que me contaban de mi papá, de mi mamá, que estaba afuera, que Italia era un país, wow, y estamos hablando de una Italia de los años 90, una Italia súper rica, súper potente. Era una nación considerada económicamente muy potente, Italia, ¿no? Y yo llego acá y me choco totalmente con una realidad. Yo venía de Montevideo, pero venía de un país chiquito así, de 3 millones de habitantes, me encuentro en un país de 70 millones de habitantes con dinero, a Milano después, business. Y claro, bueno, eso fue un choque muy grande para mí, bueno por un lado y no por el otro. Me pongo a jugar, juego un torneo de fútbol, gano a 14 años el mejor jugador de ese torneo, ¿ok? Me gano la copa como mejor jugador, había como 20 equipos, y llega el presidente de un equipo de la Serie D, ¿ok? Imagínate, A, B, C, D, cuarta serie italiana. Cuarta serie, pero yo 14 años, ¿ok? Wow. Y me ofrece dinero, casa y trabajo a mi mamá para cambiar la ciudad. O sea, me dice, si se vienen para mi ciudad, yo te pago, les doy el apartamento donde vivir y trabajo en mí, él tenía como, yo qué sé, un supermercado, un centro comercial que era de él, yo le doy trabajo a tu mamá ahí para que tu mamá tenga su trabajo, vos juegues todos los días al fútbol y tengas tu sueldo a fin de mes. Y no acepté. ¡Wow, señores! ¿Cómo? ¡Oh, my goodness! Y ese fue el primer tren que se pasó, pero no acepté porque mi impacto con Italia había sido el de sacarle, es como quitar a un joven que había venido con todo un muro acá y veía una cosa, y a un cierto punto entro en Italia, estos muros se caen y yo empiezo a ver un rayo de acción de 360 grados para un muchacho que nunca había visto tanto de tanto, valga la redundancia. Exacto, tanto de tanto. Y claro, y yo nunca había ido a una discoteca, porque a mí en el club en Uruguay no me dejaban ir a la discoteca. No te dejaban nada. No me dejaba, yo no podía. Entonces, mis amigos, 12, 13 años, iban a las fiestitas de la tarde, de esto y lo otro. Yo no podía, a mí era fútbol nada más. Entonces, es como que, claro, acá, y los amigos que tenía en Uruguay jugaban solo al fútbol. Entonces yo en Italia, ¿qué pasa? Me conecto con amigos nuevos, gente que conozco, empiezo a tener 14, 15 años, de gente que no era deportista, que le gustaba ir a bailar, la muchachita, esto, lo otro, y claro, entonces es normal que me voy por ese lado. Sigo jugando, pero sin meterle la cabeza a la profesionalidad. Y hoy está más que claro esto, que si uno en lo que decide hacer como profesional no le pone al 100% la cabeza,
no va a llegar a ser totalmente... No va a llegar. Eso está más que claro. Pero ahí, a 15 años no lo entendía. Tuve otra oportunidad de ir a jugar a un equipo a los 16 años de la C. Subí de categoría, que para esa edad y para ese entonces en Italia era un nivel muy alto. Yo estaba en un nivel muy alto. Y también por culpa mía perdí esa oportunidad. No por culpa mía, por no meterle cabeza a la situación. Pero ese año, ¿qué pasó? Que fue el año de los 15, 16, tuve esa oportunidad de fútbol, pero ya había empezado a ir a bailar. Entonces es como que, Alfred, las cosas no pegaban. O futbolista, no pegaban. O hombre o ir a divertirte por la noche. Las cosas no pueden funcionar. O te pueden funcionar por un periodo, pero algo se cae después. Algo se cae. Y las cosas no funcionan. En una de esas noches me llevan a bailar salsa. Me gustaba, pero yo no era profesional. Me gustaba moverme. Entro al Roncacho, que es era una discoteca muy famosa acá. Lo es todavía, pero en esos tiempos de salsa tenía viernes, sábado y domingo. Imagínate que en el staff estaba tocando la música, estaba Dani La Clave, en la animación y el manejo de toda la noche estaba Albertico Calderón, Alberto Valdés, Ñovi Soto. Y bueno, eso era el equipo. ¿Qué pasa? Como en los tiempos la salsa aquí estaba tan empezando. ¿Qué pasa? Los italianos que iban eran fanáticos del movimiento. O sea, no es como ahora que hay tanto de tanto y la gente se pierde. Había un par de noches y claro, todos los latinos más los italianos fanáticos le daban el movimiento. Le daban duro. Y ahí se hacía tantísima animación. ¿Por qué? Porque todavía no había una comprensión musical del género y técnica como para bailar en el social y moverse. Entonces sí se bailaba, pero se seguía tanto a los animadores que eran los maestros de la noche, ¿no? ¿Qué pasa? Los maestros de esa noche eran todos estos monstruos cubanos que te nombré, más otros, Johnny Pérez, bueno, gente que trabajó en Milano y en el circuito milanés por muchos años. ¿Y qué pasa? No hacían animación clásica, 2 pa' aquí, 2 pa' allá. Metían afro, metían rumba, metían inventos. Claro, porque era todo nuevo y que hicieran un toque de changó, que era igual para el italiano, era seguir a todos estos monstruos que uno... Y yo, primera línea. Siempre. El cliente más loco, wow. Yo 15, 16 años, imagínate, me bailaba hasta las publicidades, no dejaba pasar una, y si Albertico se ponían ahí, yo atrás de ellos, y así empezó, digamos, así empezó a caer mi carrera como futbolista. Y a subir. Y a entender que empezaba una nueva vida, pero yo no lo entendía todavía. Y después Dani La Clave en Social, porque era súper casinero, el casino cubano, me encantaba, era mi bailarín preferido. Dani La Clave, el DJ, era mi bailarín preferido. Él cuando dejaba la consola y ponía una canción y iba a bailar, yo lo fusilaba, yo no bailaba, yo me quedaba estudiando. Preguntarle a Dani cómo bailaba yo en el Social, era igualito a él. Igualito. De Dani, todas las cosas de Dani que él hacía, bien de la calle. Dani es del barrio mío. Yo las repetía igualitas. Y Alberto y Albertico, que eran los dioses, ¿no? Cuando salían esos negros a bailar, yo decía, Dios mío, ¿cómo se puede mover tan bien un ser humano? Yo decía, ¿cómo un ser humano puede ser tan armonioso? Yo decía, la primera cosa que dije, porque Albertico es tipo 1,82 y Alberto es tipo 1,88, 1,90, ¿no? 88, 89. ¿Cómo unos cuerpos tan grandes pueden ser tan armoniosos? Porque yo, por ejemplo, que jugaba al fútbol, cuando me encontraba con los gigantes eran torpes moviéndose. Capaz que tenían un zapatazo increíble, pero en la coordinación, los chiquitos éramos mucho más rápidos. Y estos dos monstruos eran grandotes, musculosos, armoniosos, súper delicados en el... Eran espaciales. Ahí me enamoré del género.